Amén. Vamos a orar nuevamente y darle gracias al Señor por el momento de la predicación. Y como dijimos, vamos a pedir que la buena mano de Dios también obre en nuestros corazones, así como lo hizo con Esdras. Les pido por favor que si pueden silenciar sus teléfonos, sería de mucha ayuda para nuestros corazones, para no estar distraídos, para poder fijar nuestra atención. Cuando hablamos de oración, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Guarden eso, oremos. Gracias, Señor. Te pido, Padre Celestial, que seas tú con nosotros hoy. Yo creo totalmente, Señor amado, que los vasos de barro que estamos aquí, Señor, necesitamos de ti. Para que el poder y la excelencia sean solamente tuyos, Señor. Para que la gloria sea para ti, para que la honra sea para ti, y que todo cuanto aquel nos vea, Señor, pueda ver nuestra vida transformada, pero que te pueda glorificar a ti que cambias los corazones duros y los vuelves sensibles a tu voz, Señor. Así que te pedimos, Padre Celestial, que seas tú con nosotros hoy, también transformando nuestros corazones como lo hiciste con Esdras, Señor, para que podamos meditar en tu palabra, para que podamos escudriñar, aprender, vivir y luego también enseñar. Te lo pedimos por los méritos de aquel único digno, que es Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de oración, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Para muchos creyentes, la oración se ha reducido simplemente a un medio para pedir cosas a Dios, como si fuera un buzón celestial, donde yo puedo mandar mi carta y tómalo en cuenta, Señor. Ya no oramos desde la necesidad espiritual, sino desde nuestros caprichos y deseos. Es como si Santiago ya hubiera anticipado esto cuando escribió Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Y es verdad. Muchas veces muchos de nosotros oramos mal, no porque nuestras palabras estén mal formuladas, sino porque nuestro corazón está desalineado con la voluntad de Dios. Oramos centrados en nosotros mismos y no en Dios. Pero la oración, la verdadera oración, debería ser una forma de decirle a Dios: Padre, yo quiero pensar como Cristo. Señor, yo quiero amar como Cristo. Mi Dios, yo quiero vivir para tu gloria como Cristo. Y esa es la esencia del Salmo 119, versículos 145 al 152. Encontramos a un hombre que ora con esa pasión, con esa fuerza, con ese deseo. Él no está presentando una lista de deseos. Y lo hemos visto en las epístolas del apóstol Pablo. Pablo no está preocupado porque lo van a azotar con piedras. Pablo no está preocupado porque lo van a meter a la cárcel. Pablo no está preocupado porque el barco se hundió y quedó a la deriva. Pablo está preocupado porque la iglesia comprenda y tenga el conocimiento del amor de Dios. Porque él sabe que la única manera de que usted y yo nos enamoremos de Cristo es cuando le llegamos a conocer plenamente. El salmista está clamando con todo su corazón. Está velando de noche, esperando en la palabra y confiado en la fidelidad de Dios. Su oración no nace del egoísmo. No nace de los vanos deseos. Nace de una relación íntima con Dios. Y escuchen esto. Quien conoce a Dios por su palabra, ora con pasión y confía sin temor. El pastor J.C. Riley en su libro Santidad dice sobre la oración: el que ora poco, ama poco. Oiga, el que ora poco, ama poco. La oración es el pulso de la vida espiritual. Y es eso lo que vemos aquí
en estos versículos. Un hombre que ora mucho, un hombre que ama profundamente a su Dios. Su oración no es ocasional ni superficial, es el pulso vivo de una fe genuina, nacida de la meditación constante en la palabra de Dios. Su vida de oración es ferviente, constante y totalmente dependiente de la misericordia de Dios. Wow. Esa frase a mí me impactó. El que ora poco, ama poco. Y leyendo también encontré una serie de preguntas que utilizó el pastor Charles Spurgeon para explicar esta estrofa. Y con toda honestidad quiero decirles que las usé para poder elaborar el sermón. Así que la mayor parte del sermón lo saqué de la idea que él me dio. Bueno, que el Espíritu de Dios usó en ese hombre para poder formular ese comentario. Y me parecieron muy útiles y profundas y quiero compartirlas con ustedes porque a mí me impactaron. Y se me hace como razonable ver la claridad con la que él usó esas preguntas para explicar esta estrofa. ¿Qué hacía? Es una. ¿Cuándo oraba? ¿Por qué lo hacía? ¿Con qué actitud oraba el salmista? Y vamos a usarlas. Y ahora vamos a entrar a nuestro primer encabezado. La oración ferviente es el lenguaje del alma que conoce a su Dios. Escuchen lo que dice el versículo 145. He clamado con todo mi corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus estatutos. Aquí viene la primera pregunta. ¿Qué hacía el salmista? Estaba clamando. Él clamaba. Este versículo, entendemos en él que el clamor del salmista no es una simple expresión emocional o una reacción superficial a una necesidad. A lo largo del Salmo 119 hemos visto que su oración nace de un corazón regenerado, un corazón que ha sido transformado por la palabra y reconoce que la oración no es un recurso opcional, sino una necesidad vital para el alma. Escuchen, el salmista reconoce que la oración no es un recurso opcional. Es lo contrario que a veces pasa en nuestras vidas, porque nosotros vamos a orar después de que ya le hemos regado. Después de que nos metemos en todos los problemas, nos acordamos que hay un Dios que está esperando para que nosotros le pidamos sabiduría. Es una necesidad vital para el alma, la oración. Y podemos caer, hermanos, en el problema de que si leemos el versículo 141 aisladamente, sin considerar el contexto del Salmo 119, podríamos pensar que el salmista aquí lo que está haciendo es: mira, Señor, tú me respondes, yo guardo tus mandamientos. Como que si él está condicionando su obediencia. Señor, tú me vas a responder, entonces yo voy a guardar tu palabra. Pero no es así. Este hombre, a lo largo de lo que ya hemos visto, está obedeciendo, ya está guardando la palabra, ya está clamando con todo su corazón. Y ese clamor nace de una vida de fe activa, no de una fe suspendida en espera de beneficios. Obedece mientras espera. Es fiel. Él pide guardar los estatutos del Señor mientras está la tribulación, mientras está la aflicción. Cuando tiene alegría, Él sigue esperando. Confiado en el Señor, en su carácter fiel. Él no condiciona su fidelidad a una respuesta inmediata. Él sigue firme mientras clama. Esa actitud, hermanos, no debe ser extraña para nosotros, porque el mismo Señor Jesucristo nos mostró este modelo perfecto de oración. ¿Dónde lo vimos? En el huerto de Getsemaní. Ahí Cristo clamó con gran angustia, buscando la respuesta del Padre, pero ese clamor
no fue para evitar la cruz. No fue por su comodidad, sino para sujetarse plenamente a la voluntad de Dios, diciendo: Padre, si es tu voluntad, Lucas 22:42, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Wow. Así también el salmista ora, no solo para ser escuchado, sino para guardar los estatutos de Dios. Y en ambos vemos el verdadero clamor. Ese clamor que nace de un alma que desea obedecer. Y desea obedecer cuando está en la playa, cuando las cuentas están pagas, cuando el trabajo es constante, cuando la salud es al 100%, cuando todo está bien. No. En la aflicción, en el sufrimiento. Es ahí donde verdaderamente se ve el fruto de la fe. Oigan, quien conoce a Dios por su palabra, ora con pasión y confía sin temor. Versículo 146. A ti clamé, sálvame y guardaré tus estatutos, tus testimonios. La pregunta aquí es, ¿qué está pidiendo? Mira, Señor, que se pague la renta el mes próximo. Mira, mi Dios, que ya no me afecte el problema de la salud. No. Él está pidiendo salvación. Este versículo nos sigue mostrando que la oración del salmista no es superficial, no es egoísta. Él clama por la salvación. Pero esa salvación con el fin de no es librarse simplemente del dolor, como Señor, sálvame, mira, no ves mi aflicción, no. El propósito de la salvación es, Señor, sálvame, líbrame, quiero obedecer. Quiero obedecer a tu palabra. Quiero obedecer tu voluntad. ¿Qué contraste? A Cristo en Getsemaní, la respuesta fue no. Y a nosotros hoy se nos han dado muchas cosas. Tú no tienes que ir a la cruz. Tú no tienes que pagar por tus pecados. Ya hubo uno quien sí lo hizo. Allá a aquel se le dijo no. Y aquí hoy a ti se te ha dicho sí. Sálvame, Señor. Quiero obedecer. Sálvame y guardaré tus testimonios. Aquí no hay una exigencia ni un trato con Dios. Aquí hay una expresión de devoción sincera. Señor, yo quiero ser librado para seguirte, para obedecer, para honrar tus caminos, para glorificarte, para vivir para ti. Muy contrario a lo que nos recuerda Génesis 28, 21, 20. ¿Alguien se acuerda de Jacob cuando iba camino con su tío Labán? Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vivir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Esa sí es una oración condicionada. Jacob, al principio de su relación con Dios, aún no conocía profundamente al Señor, y su petición reflejaba un corazón que negociaba, un corazón torcido. Si tú me das, entonces, Señor, yo te reconozco. Por el contrario, no. Bueno, así es la vida de muchos creyentes de hoy. Señor, yo voy a ir a la iglesia para que tú me bendigas. Señor, mira, voy a ayunar 40 días para que tú derrames. No, con Dios no se negocia, con Dios no hay trato. A Dios no le podemos hacer la manita torcida para que... No, olvídese. Esos tratos no están con Dios. Él no está obligado con nadie. Jacob torcía todo. Incluso el nombre significaba ¿qué? El usurpador, el traidor.
el que engañaba. ¿Cómo consiguió la herencia de su padre? Mintiendo, adelantándose a los planes de Dios. No confiaba. Es como aquellos cristianos que quieren ayudar a Dios. Mira, Señor, yo voy a hacer esto, pues tú lo bendices. No, no se puede. En cambio, el salmista en el Salmo 119 ya ha caminado con Dios, ya lo conoce, ya ama su palabra y por eso su oración no es condicionada. Él no condiciona su obediencia. Él ya se ha rendido y su clamor nace de un alma que desea ser librada para vivir en fidelidad. Esta es la diferencia entre un creyente inmaduro que busca a Dios por lo que puede recibir y el creyente maduro que clama para seguir sirviendo. Quien conoce a Dios por su palabra, ora con pasión y confía sin temor. Yo quiero que esta frase se les quede. Quien conoce a Dios por su palabra, ora con pasión y confía sin temor. Versículo 147. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. La pregunta aquí es, ¿cuándo oraba el salmista? Oigan, este versículo nos muestra que para el salmista la oración es una prioridad. No es una obligación de último momento, es una prioridad. Se levanta antes del amanecer, anticipándose al día, no para resolver sus propios asuntos como, ay, ya me depositarían mi saldo, mi sueldo. Voy a pagar la renta, se me olvidaron las tarjetas, la luz. No, hoy tengo que ir al médico. No, él se levantaba primero para agradecer a Dios, para orar, para darle gratitud, para clamar, para descansar en la palabra de Dios. Me anticipé al alba para descansar en tu palabra, Señor. Hermanos, cuando alguien tiene prioridad en nuestra vida, ese interés es evidente, es palpable. Y aquí tengo que hacer una confesión. Y siempre lo digo los jueves. Yo he tenido ese deseo intenso de tener una vida de oración constante. Siempre he leído testimonios como el de Moody, que tenía una vida de oración impactante. Él oraba por todo. Él sacaba a los niños de su orfanato a dar gracias por el pan que todavía no estaba en la mesa. Y el pan llegaba. He leído también sobre la iglesia del Tabernáculo Metropolitano donde predicaba Spurgeon. Y mientras ese pastor predicaba, atrás había un cuerpo de ancianos orando y clamando por las almas de esos inconversos que llegaban. Una vez llegó a predicar a 17,000 personas en una iglesia sin micrófono, sin todas las comodidades que tenemos aquí, aire acondicionado. No, ahí no había nada. Y las almas salían impactadas por la predicación. Al ver esas vidas, pero sobre todo al mirar lo que enseña la Escritura, yo sí reconozco con vergüenza que no tengo esa intensidad para la oración, pero la anhelo. Yo anhelo eso. Porque, como ya les dije, es una necesidad vital para nuestra alma. Y Jesucristo nos enseña esto mismo sobre la oración, que la oración debe ser una prioridad. Marcos 1:35 dice que Jesús, levantándose de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Pero no se levantó temprano porque pasó el día tirado en la cama, descansando. No, pasó trabajando, haciendo la voluntad de su Padre. En el contexto, vemos que lo hizo después de un día agotador, donde había sanado a muchos enfermos hasta la caída del sol y largo de la noche. Eso está en Marcos 1, versículos 32 al 34, para que usted lo lea. Se fue a acostar tarde y se levantó temprano porque la prioridad era la oración.
Para Jesús la oración era más importante que el sueño, porque él sabía que el verdadero descanso no está en dormir, sino estar con el Padre. Y eso deberíamos anhelar nosotros. Anhelar estar con el Padre, descansando en Él. No olvidemos a Daniel, quien oraba 3 veces al día. Y cuando se decretó que nadie podía pedir nada a otros dioses que no fuera al rey, él no cambió su ritmo de oración. En 6 días dice que él oraba constantemente, 3 veces al día. ¿Por qué? Porque para Daniel la oración no era una opción, no era negociable, ni se ajustaba al sistema. Era una prioridad en su vida. Era su vida misma. Y el salmista también entiende esto. Por eso se anticipa al alba para clamar y espera en la palabra. Él no se apoya en sus propias fuerzas, sino que se levanta para confiar en las promesas de Dios. Antes de hacer cualquier cosa, el salmista descansa en las manos de Dios. Perdón. Hermanos, aquí el jueves es el culto de oración y queremos invitarles con amor y convicción a que vengan al servicio. Es un servicio de oración y estudio bíblico, porque como ya hemos visto, una vida de oración firme y ferviente depende de una vida de meditación profunda en las Escrituras. Usted no puede orar si no lee la Biblia, porque entonces le va a pasar lo que le dice Santiago. Usted va a pedir para gastar en sus propios deleites. ¿Cómo se va a comunicar con el Padre? ¿Cómo usted va a pedir algo que sea en el nombre de Cristo si ese nombre significa la esencia viva del Señor? Amén. No podemos pedir algo que no conocemos. El salmista clamaba y esperaba en la palabra de Dios. Jesús se levantaba muy de mañana para orar después de días agotadores, y Daniel oraba aunque su vida estuviera en peligro. Y hoy vamos a decir algo con gratitud aquí. Aquí hay hermanos que nos acompañan desde el Ijai. Vienen con alegría. Y eso a mí me fortalece. Me impacta. A mí me anima a ver que ellos la distancia no les importa, el trabajo, el deseo de dormir. Eso no es prioridad. El deseo es estar aquí, reunirse con su iglesia, conocer las promesas de Dios y descansar en ellas. Porque aquí el único fiel es Dios. Aquí el único fiel es Dios. Ahora, que el ejemplo de ellos a nosotros nos desafíe y nos recuerde que la vida de oración y comunión con Dios no puede ser negociada ni reemplazada. Oigan. Quien conoce a Dios por su palabra, ora con pasión y confía sin temor. Versículo 148. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Ahora aquí viene la otra pregunta. ¿Qué sacrificaba aquí el salmista? Su comodidad, su confort. El salmista sacrifica algo que para muchos hoy es un tema delicado: el sueño, el descanso. Vivimos en un país donde el trabajo es esencial. Eso no lo podemos negar. Necesitamos trabajar. Porque el mismo Señor nos dice: no debáis a nadie nada. Y el problema es que usted y yo nos metemos en problemas que tal vez nos quedan grandes. Pero trabajamos para salir de ellos, nos esforzamos, luchamos. El trabajo para nosotros es un medio para alcanzar nuestras metas, satisfacemos necesidades. Por eso procuramos dormir bien, para rendir con energía y cumplir con nuestras labores. Pero aquí debemos detenernos y reflexionar. ¿Cuál es el propósito del trabajo? Si trabajamos únicamente para nuestro beneficio personal, para ganar más dinero, satisfacer caprichos, entonces el trabajo ha pasado de ser una bendición a convertirse en un ídolo. Se ha vuelto pecaminoso. Si el trabajo me está quitando el tiempo de comunión, si el trabajo está ocupando la necesidad
que tiene mi alma de venir a estudiar las Escrituras, de meditar, orar, entonces el trabajo es un problema. El trabajo jamás debe ocupar el lugar de la adoración. El trabajo jamás debe ocupar el lugar de Dios, de un Dios que nos provee todo y nos sostiene. ¿Me entiende? Seamos honestos. Usted y yo sabemos que muchas veces preferimos ver la televisión, pasar tiempo con la familia o simplemente tirarnos en la cama. Ahí nos acostamos tarde porque ahí en la cama hay Netflix y cambiando serie, platicando. Se nos va el tiempo. Y cuando miramos, las 2 de la mañana, a dormir. Si hay una fiesta, no nos importa porque no es de todos los días. Es una vez que nos vamos a desvelar. Pero hermanos, cuando se trata algo para el Señor, los peros abundan. Las excusas no faltan. ¿Y saben qué? Lo peor es que muchas veces disfrazamos todo eso de falsa piedad. Si hay una convivencia, decimos que es amor fraternal. Y nos da igual que sean las 2 de la mañana. Les digo, ahí estamos con los hermanos. Pachanga. Y no estoy diciendo que esté mal. Está mal cuando nos desvelamos y quitamos a Dios del día siguiente y nos importa poco. Ahí está el problema. Porque para el trabajo, usted quiere ir con toda la energía. Usted quiere estar bien fresco. Pero para el Señor, ahí es. Póngase a leer la Biblia y verá que 5 versículos y usted ya está bostezando. Ya está. ¿Y qué tenés? Es que mañana hay que trabajar. ¿Por qué pasa esto? ¿Saben por qué? Como lo dijo Piper, porque no hemos encontrado en Dios nuestro deleite. Decimos que nos gozamos en Él, pero ese gozo muchas veces es de los labios para afuera. Le quitamos el tiempo a Dios como si fuera nuestro. Disponemos del tiempo de Dios. Como si Él, por ser eterno, bueno, que espere, yo de aquí me voy a morir. No. A veces hasta creo que pensamos, Él es eterno, que espere mientras yo hago mis cosas. Ahí sí que tengamos cuidado porque lo que es de César y lo que es de Dios es de Dios. Y yo les voy a decir algo, la necesidad no la tiene Dios. La necesidad la tenemos nosotros. Él está en su trono, santo, sublime. Usted está aquí en este mundo pecaminoso, rodeado de toda esta maldad. Y otro, este corazón torcido. El salmista, hermanos, se acostaba tarde para meditar en la palabra y luego se anticipaba al alba para orar con devoción. Esto nos muestra de manera clara y concisa lo que ya les he dicho. Oración sin meditación en la palabra no es verdadera oración y meditación sin oración no es verdadera meditación. Ambas disciplinas van unidas. La oración fluye del conocimiento de Dios revelado en su palabra y la meditación se profundiza cuando es regada, como una planta, como una vida de oración. El salmista no esperaba una cosa sin la otra. Y tampoco nosotros deberíamos hacerlo. Nosotros deberíamos de desear tanto la vida de meditación como la vida de oración, porque quien conoce a Dios por su palabra, ora con pasión y confía sin temor. Versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. ¿Por qué motivo está orando aquí el salmista? Por el motivo, ¿Él es justo? ¿Él es la última Coca-Cola del desierto? No. El fundamento de oración no era propia justicia, no era que él se creía gran cosa, no. Era la misericordia de Dios.
Él sabía que ese Dios es misericordioso. Él es indigno, ya lo hemos visto. Él es débil, frágil, siente temores, se ve acosado por la maldad, por sus enemigos, por todo. Y sin embargo, Él dice, tú eres misericordia. Y por eso es que estoy aquí ante el trono. Y recuerden lo que nos dice Hebreos. Acérquense todos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Para encontrar misericordia y socorro. ¡Wow! En este versículo el salmista nos enseña en quién está puesta su confianza al orar. Él no ora por sus méritos, Él no ora por su obediencia, Él no dice, mira Señor, yo creo que soy demasiado justo y por eso tú me tienes que bendecir. No, Él ora confiado en la misericordia de Dios. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Él entiende que Dios no le debe nada. Él no nos debe nada a nosotros. Si Dios escucha es por su sola gracia. No es por obligación, ni porque nos deba, ni porque tenga que hacerlo. Pero aquí el salmista nos enseña algo. Él reconoce que también esa misericordia no está separada de la justicia de Dios. Así que él ora por la misericordia. Escuchen, oye mi voz conforme a tu misericordia. Él pide ser oído. Señor, tú eres misericordioso, escúchame. Por favor, te lo suplico. Y es como que si Dios dijera, a ver, ¿qué quieres? Señor, vivifícame conforme a tu juicio. Usted y yo siempre vamos, Señor, mira. Yo creo que el Señor ya conoce todos nuestros problemas. Y creo que rara vez nos acercamos así, Señor, vivifícame. Yo quiero ser vivificado conforme a tu juicio, mi Dios. Aquí la palabra juicio se puede entender como las decisiones justas de Dios, sus decretos fieles, sus promesas cumplidas con equidad. El salmista sabe que Dios es misericordioso, pero también es justo y que su justicia lo obliga a ser fiel a su palabra. Escuche lo que estoy diciendo. La justicia de Dios, su misericordia, su fidelidad, la esencia de Dios, lo que Él es, obliga, por así decirlo, a Dios a cumplir lo que Él ha dicho. Porque Él no puede negarse a sí mismo, porque dejaría de ser Dios. Ya sería mentiroso. Por eso el salmista puede decir con confianza, Señor, vivifícame conforme a lo que tú has dicho. Hazlo, no porque yo lo merezca, mi Dios, sino porque tú eres fiel a ti mismo. Porque tú eres fiel a ti, Señor, te pido que me ayudes a mí, así como lo hiciste con Esdras, así como estuviste con Moisés, así como estuviste con todos los del Antiguo Testamento, estés conmigo. Vivifícame conforme a tus juicios. Vivifícame para poder vivir como el único hijo que tú tienes, en el cual tienes toda tu complacencia. Ayúdame a reflejar Cristo. O sea que podemos decir con certeza que los primeros 5 versículos de esta estrofa se caracterizan por una oración apasionada y ferviente. Aquí vemos al salmista clamando con todo su corazón, buscando la respuesta de Dios y esperando siempre en la palabra del Señor. Hermanos, pero este tipo de oración no nace de la emoción del momento, ni de la tradición. Esta oración nace de algo más profundo. El salmista ha llegado a conocer a Dios por medio de su palabra y solo ese conocimiento puede producir un amor genuino. Una oración como la que vemos aquí. Por eso es que el apóstol Pablo en su carta a los Efesios ora para que los creyentes conozcan más de Dios. Efesios 1:17. Yo estoy pidiendo, dice Pablo, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Para qué, Pablo? Para que lo puedan amar. Para que le puedan servir con devoción.
Recuerden que el cumplimiento de toda la ley es el amor. Si usted no tiene amor, dice Pablo, aún así hable lenguas, aún así tenga todos los dones, aún así usted levante un muerto. Si usted no tiene amor, no tiene nada. Pero hay algo más. Este no solo era el deseo de Pablo, es también el deseo de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Él anhelaba que le conociéramos verdaderamente porque Él es la imagen misma del Dios invisible, la esencia misma del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 17, la oración sumo sacerdotal, en esa oración es la oración más íntima del Señor, y ahí Jesús nos revela que su corazón tiene un deseo. ¿Y cuál es? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué? Porque en Cristo podemos contemplar toda la gloria del Padre. En Cristo podemos percibir ese amor palpable, esa misericordia, esa bondad, esa generosidad. Esa es la vida, esa es la verdadera adoración. Conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Eso es lo que le da sentido a nuestra existencia y es lo que alimenta una vida de oración real, apasionada y perseverante. Quien conoce a Dios por su palabra, ora con pasión y confía sin temor. Ahora, ya hemos visto cómo el salmista ora con pasión, entrega y constancia, porque conoce profundamente a su Dios a través de la palabra. Pero ahora en los versículos 150 al 152 vamos a ver el otro aspecto esencial de esa relación íntima con Dios. No solo orar como el salmista. No se trata solo de eso. También se trata de que confiemos firmemente en el carácter fiel de Dios, aun cuando todo va mal, aun cuando estamos rodeados de enemigos, aun cuando hay amenazas, aun cuando la salud es quebrantada, aun cuando todo nos lo pueden quitar. Martín Lutero tiene un himno donde dice: castillo fuerte es nuestro Dios, y ahí dice: nos pueden despojar de familia y de hogar, pero jamás nos podrán quitar, dice, lo que tenemos en Cristo. Jamás. Hermanos, la oración ferviente es el lenguaje de quien conoce a Dios. La confianza inquebrantable es la respuesta del alma que ha aprendido a descansar en su fidelidad. La confianza inquebrantable es la respuesta de aquella alma que ha aprendido a descansar en la fidelidad de Dios. Y ahí viene mi último encabezado. La confianza del creyente nace del carácter fiel de Dios revelado en su palabra. 150 y 152 dice: se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido que de tus testimonios, que para siempre los has fundado. Ahora, mientras los versículos anteriores mostraban una oración apasionada y ferviente, aquí el salmista declara que su confianza no depende de las circunstancias, sino del conocimiento de que Dios está cerca, de que Dios es fiel y que todo lo que ha dicho en su palabra es firme desde antes de la fundación del mundo. Esta es la fe que resiste la oposición. Esta es la fe que descansa en la fidelidad eterna de Dios. Esta es la fe que debemos tener. El salmista reconoce que los impíos están cerca. Se acercan con intención malvada, no solo contra él, sino contra todo lo que representa la ley de Dios. Y esto, hermanos, no es solo la experiencia del salmista, sino también la experiencia que nosotros vivimos hoy en carne propia. Nuestros enemigos espirituales están cerca. El diablo, dice Pedro,
Anda como león rugiente buscando al acecho a quien devorar, a ver quién se queda dormido, a ver quién está distraído, a ver quién está fuera de la voluntad de Dios, a ver quién se está enfriando. Él está buscando ese momento. Anda como un león rugiente. ¿Han visto ustedes alguna vez los documentales de National Geographic? ¿Han visto cómo la ferocidad de un león que tiene hambre? Que cuando agarra una gacela la despedaza. Bueno, así anda el diablo buscando a aquellos débiles, aquellos que se están apartando, aquellos que están fuera del camino. Y no se los estoy diciendo para meterles miedo, porque aquí cada quien debe conocer su vida espiritual a la luz de las Escrituras. Y aquel que se crea que está firme, vele que no caiga. Pero esto es una advertencia. El mundo, con sus deseos y distracciones, constantemente nos quiere seducir. Nos quiere meter siempre en ese rollo, en ese rol de mirar todo lo que nos ofrece y nos deslumbra así. Quedamos impactados. Pero hay otro problema, y uno más serio. El pecado. El pecado que habita en tu corazón y en el mío. Que busca alejarnos de la comunión con Dios. Que busca siempre apartarnos de Él. Romanos 7:23 dice Pablo, él hablando sobre esto: pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Lucha intensa. Si usted no siente esa lucha, hermano, déjeme decirle que usted tiene un gran problema. Porque estamos luchando siempre con nuestro yo interior, siempre queriendo hacerlo de lo mío. Pero aquí está lo que dice Dios. Pero yo estoy prisionero, dice Pablo. Yo veo que tengo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente. Pablo siempre estaba pensando en la ley de Dios, siempre estaba meditando en la palabra de Dios, pero su cuerpo iba en contra de todo eso. Porque su cuerpo todavía mora el pecado. Aquí un comentarista, Charles Bridges, dice: nuestros enemigos espirituales son más peligrosos que los enemigos terrenales porque sus ataques son invisibles. Usted no se da cuenta cuando está siendo seducido. Si no, ¿por qué cree que salimos del Edén? Ahí la mujer fue engañada, ni se dio cuenta de lo que pasó. Cuando vio, ya habían entregado todo a Satanás. Usted y yo no sabemos cuándo va a venir el pecado, cuándo nos va a traicionar el mundo, cuándo nos está acechando Satanás. Lo único que usted y yo podemos hacer es hacerle caso a nuestro Señor, que dijo: velad y orad para que no entren en tentación. Pero ¿qué hacemos nosotros? Verdaderamente estamos en esa vela. Verdaderamente estamos en esa meditación constante. Verdaderamente estamos siguiendo las órdenes de nuestro Señor. Recuerde, le decimos Señor. Y nos jactamos de nuestro Rey. Velad y orad. No, espérate, Netflix. No, nos distraemos, somos débiles y eso hay que reconocerlo. Somos débiles y por eso es que necesitamos que la mano de Dios obre en nuestros corazones, como lo hizo con Esdras. El Salmo 119:51 dice: tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Aquí el salmista no se queda temblando ante el enemigo. Saben, a mí me gusta mucho ese libro del camino del peregrino de John Bunyan. Cuando se enfrenta a Apolión, él se pone su armadura y pelea contra ese monstruo. Y vence porque Dios estaba con él. Y aquí estamos viendo lo mismo. El salmista no se queda aquí temblando y no. Él declara que tiene su confianza en Dios, en un Dios que está aún más cerca de todas las acechanzas del mundo. Cercano estás tú, oh Jehová.
Si los enemigos están cerca, Señor, yo sé que ahí están las tentaciones, yo sé que aquí está mi pecado, yo sé que el mundo me seduce, yo sé que el diablo me va a ofrecer de todo, Señor, pero más cercano estás tú. Dios no es ese espectador lejano, ni un juez indiferente. Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como lo dice el Salmo 46:1. Dios, aunque está en su trono alto y sublime, como lo explica Isaías, Él se ha acercado a nosotros por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y en Cristo Él no solo está cerca, como ya se los dije, Él está en nosotros. Y esto también lo afirma Bridget. Dice, te has acercado a tu pueblo y ellos a ti por medio de la sangre de la cruz. Dios no solo es ese espectador que dice, vamos a ver si caes en la tentación. A ver, vamos a ver si caes en la seducción. Vamos a ver si obedeces a tu pecado. No, Él está en nosotros para fortalecernos, para guiarnos, para cambiar nuestra dirección. Pero nosotros somos necios. ¿Saben por qué? Porque la vida de meditación y de oración es débil. Y luego culpamos a Dios de nuestras tragedias, porque somos hasta incapaces de reconocer nuestros errores. La Biblia sí nos muestra dónde estamos fallando. Y por eso es la lámpara que guía nuestros pies. Y por eso es que la necesitamos en nuestra vida. El salmista añade esto, todos tus mandamientos son verdad. En otras palabras, no hay una sola palabra de Dios que falle. Ni una promesa es incierta. Escuchen cómo dice el salmista, cuando todo alrededor es maldad, traición, persecución, lo único que usted y yo tenemos es la palabra de Dios que permanece firme para siempre. Muchas veces nosotros nos dejamos intimidar, como ya dije, por las circunstancias que nos rodean. Y en nuestra carne, el instinto de preservar nuestra vida con nuestras propias fuerzas es muy fuerte. Es como un impulso. Y es por eso que el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 16:25 que el que quiera salvar su propia vida con sus propias fuerzas, con sus propios méritos, con todo lo que pueda hacer, la perderá. Y esto es lo que usted y yo hacemos muchas veces. Y lo hacemos sin darnos cuenta, porque como ya les dije, es un instinto, es como un instinto, una intuición que nosotros tenemos. Nosotros leemos la Biblia, leemos verdad tras verdad, promesa tras promesa, todo lo que Dios nos dice, amén, y nos gozamos aquí diciendo amén, cantamos las promesas del Señor, meditamos en la palabra de Dios, pero cuando llega la prueba, cuando la tribulación nos rodea, reaccionamos según la carne. Tratamos de resolverlo con nuestras propias fuerzas y no descansar. Miren, nosotros somos débiles, lo acabo de decir. Usted y yo somos débiles. Y tratamos nosotros los débiles resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas y no descansamos en el poder de un Dios, oigan, omnipotente. Qué diferencia, ¿no? Un Dios que tiene la fortaleza de librarnos y nosotros luchando con palillos de dientes. Hermanos, los hombres de Dios, los profetas, los apóstoles y los predicadores fieles del pasado nos muestran otro camino. Todo lo contrario a lo que nosotros vivimos hoy. Su fe de esos hombres verdaderamente reposaba en Dios. Su seguridad no estaba en las estrategias humanas, sino en la promesa viva de Cristo. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 28:20? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo Pablo? Amén. ¿Perdió la cabeza en Roma? Sí. ¿Qué dijo Pedro? Amén. ¿Fue a la cruz con alegría? Sí. Y hasta dijo, no soy digno de morir como mi Señor, por favor, de cabeza. Todos los apóstoles murieron aseteados, lacerados. A Juan, como no murió, lo metieron en una olla hirviendo con aceite. No murió, bueno, desterrado. Y allá murió de viejo.
Escuchen, esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. A Jeremías, el profeta llorón, lo metieron en una fosa, le hacían lo que querían y aún así le dice Dios, aún cuando estaba siendo lastimado, cuando estaba siendo despreciado, cuando estaba en un hoyo lleno de estiércol, Dios le dice, pelearán contra ti. Sí, ya lo vi, pero no te vencerán. ¿Y cómo es que estoy aquí, Señor? Pero yo estoy contigo. Y dice Dios todavía, yo estoy contigo para librarte. Wow. A Isaías se le dio también esta promesa que también puede ser para nosotros hoy. No temas porque yo estoy contigo, te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré. Y terminó partido a la mitad. ¿Mintió Dios? No, porque estos hombres hoy se están gozando en la presencia de Dios. Josué, un muchacho que tenía que guiar a un pueblo a la conquista, se le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Desampararé. Se me traba la lengua. Perdón, voy a tomar agua. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Escuchen. Al tartamudo de Moisés. Señor, yo no soy hombre de buena... No puedo ni hablar. Se sentía indigno, se sentía incapaz. Dios le respondió con esta verdad. Ve porque yo estaré contigo. Y fue. ¿Y qué pasó? Fue el instrumento que Dios usó para sacar a un pueblo de la severidad, de la injusticia, de la esclavitud, de la maldad. Es lo mismo que ha hecho con nosotros hoy. Nos mandó a su Hijo para sacarnos de la esclavitud del pecado. Y usted y yo queremos siempre irnos a poner la cadena porque nos gusta andar ahí. A Gedeón, ¿qué se le dijo? Gedeón, él todavía dudaba. Señor, mira, voy a poner el vellón y si amanece seco, pues es verdad que voy contigo. No, Señor, ahora que amanezca mojado todo alrededor y el vellón seco. Tentó a Dios. ¿Y el Señor qué le dice? Ciertamente yo estaré contigo, a pesar de que me tientes. Y aunque muchos cristianos usan esa historia de Gedeón para probar a Dios, para ponerle... Eso no es motivo de alabanza, eso es motivo de indignación, porque ¿quién va a tentar a Dios? Si el Señor nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué nos afligimos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué queremos negociar? ¿Por qué queremos hacer lo indebido? Hoy Dios nos está diciendo, cercano estoy a ustedes. Nuestro Dios no cambia, su palabra es verdad, su presencia no se retira. Siempre ha estado, aún en medio de las tormentas, en medio de los gozos, en medio de la felicidad, en todo está presente nuestro Señor. Nuestro Señor está siempre con nosotros. Si el enemigo se acerca, Él está más cerca. Y esa cercanía, más que una emoción, hermanos, es una realidad espiritual firme, que usted y yo debemos de tomar muy en serio. ¿Por qué? Porque no está fundamentada en usted, no, está fundamentada en el carácter fiel de Dios y confirmada en Cristo. Yo quiero preguntarles, aquí a ustedes que están aquí presentes, y a mí también, si un incrédulo observara su vida y la mía, ¿verdad? Nuestra manera de orar, de confiar en medio de la prueba, de caminar en santidad. En ese incrédulo nacería en su corazón el deseo de conocer a Cristo. Podríamos decir que ese incrédulo al vernos diría, yo quiero a Cristo. Yo quiero tener esa esperanza. Yo quiero tener esa fortaleza. Yo quiero tener ese deseo
Yo quiero tener ese amor, yo quiero tener esa misericordia, yo quiero tener esa bondad que veo en ti, yo quiero tener ese don. Eso sí, respóndasele usted. Porque si eso no es así, lo único que le puedo decir es que se examine y que le ruega a Dios que lo transforme de verdad. Porque yo no puedo hacer nada, usted no puede hacer nada, es únicamente Dios. Por eso es que a Él le damos toda la gloria y todo el honor de la transformación que ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, una vida que refleja el carácter de Cristo, el carácter del Cristo que proclamamos, es un evangelismo que verdaderamente glorifica a Dios con integridad y pasión. Con esto no estoy diciendo que usted nada más tiene que vivir bien, no, hay que predicar, porque la fe viene por el oír. Pero, ¿usted cree que un incrédulo le va a creer que Dios es su fortaleza cuando usted está llorando por lo que le está pasando? Cuando usted está tronándose los dedos porque usted le va a decir a un incrédulo que el evangelio es poder de Dios para salvación cuando ve su propia vida y usted todavía está ahogado en las dudas, en el desespero de todo lo que nos ocurre siempre. No. Tampoco estoy diciendo que no nos vamos a afligir, somos seres humanos. Pero aún en la aflicción nosotros seguimos confiando en ese Dios. Aún cuando estamos en medio de las tribulaciones, siempre estamos diciendo que Dios tiene el control. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que nos pasa obra para bien, para hacernos conforme al propósito de Dios, ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Versículo 152. Desde hace tiempo he sabido que de tus testimonios, que para siempre los has fundamentado. Este versículo es una confesión firme y madura. El salmista ha pasado por pruebas, por persecuciones, por noches largas de oración y espera larga. Pero su conclusión es clara. Dios no cambia. Su palabra permanece, sus promesas son eternas. Él dice, hace mucho que he entendido, esto es algo que descubrió, no es algo que, sí, ahorita me di cuenta que Dios sí es fiel, no. A lo largo de su vida, Él ha entendido que sus palabras son fieles. Ese entendimiento nace del fruto de una vida de comunión constante con Dios. Él no habla desde la emoción del momento, sino desde una convicción forjada en la meditación y en la prueba. Él dice, para siempre, yo sé, Señor, que para siempre tú has establecido tu palabra. La base de su confianza no está en lo que lo rodea, circunstancias, todo lo que les acabo de explicar, sino en el carácter inmutable de Dios. Lo que Dios ha dicho permanece. Sus decretos no se debilitan, no envejecen, no fallan. Dios nos ha prometido muchas cosas en Cristo y Él nos las dará y nos las ha dado. Aquí nosotros tenemos una razón más para confiar. Usted y yo debemos mucho más. El salmista no tenía 2 Corintios 1:20, pero aún así confiaba en que Dios diría sí a todas sus promesas. Escuche lo que dice 2 Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, hablando de Cristo, en Cristo todas son sí. Y si usted tiene a Cristo, todas esas promesas son suyas y son sí en Cristo Jesús. Cristo es la palabra eterna, Cristo es el fundamento firme, el testimonio fiel de Dios al mundo. No hay nadie como Cristo verdaderamente, y lo más glorioso es que ese Cristo es suyo y es mío. Y está al alcance de todo aquel que crea. Por eso, hermanos, nuestra fe no debe descansar en lo que sentimos, en lo que vemos, sino en aquel que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Así que, hermano, no puedo terminar mi sermón sin mostrarles el centro de este mensaje. Y ustedes ya saben quién es. El Señor. Él es Cristo. Cristo es el único que pudo vivir este salmo a cabalidad. Aunque este salmo fue escrito antes de su venida,
este salmo encuentra su total cumplimiento en Cristo. Cristo no solo es el modelo de oración ferviente, ni solo nuestro ejemplo de confianza en medio de la aflicción. Él es el único que vivió cada línea de esta estrofa a la perfección. Fue perseguido por los impíos, pero nunca dejó de obedecer la palabra del Padre. Veló en oración durante vigilias de la noche. Se anticipó al alba para clamar, y en la cruz confió plenamente en los decretos eternos de Dios, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo vivió lo que el salmista escribió. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, nos capacita a nosotros a orar como Él oró, a confiar como Él confió y a vivir como Él vivió. Ahora, si usted y yo queremos una vida de oración apasionada, una fe inquebrantable, no basta solo con la disciplina ni con emoción. Verdaderamente, como les digo, necesitamos conocer a Dios por medio de su palabra y ver a Cristo en cada página. Pero eso solo se va a lograr cuando Cristo sea su deleite. Hermanos, un evangelismo real, una vida con poder y una oración que transforma, nace de una vida de meditación y oración centrada en la palabra de Dios y dirigida hacia Cristo. Es lo único que podemos hacer. Así que le pidamos al Señor que sea Él con nosotros, porque en realidad necesitamos mucho. En realidad necesitamos ser transformados día con día, de gloria en gloria, hasta ser transformados como Cristo, para que verdaderamente seamos dignos del Evangelio. Aquí todos somos indignos, eso lo sabemos. Pero sinceramente necesitamos amar como Cristo, para poder representar fielmente al Dios al cual le decimos Rey. Así que oremos. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande de abrir tu palabra nuevamente. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener ese deseo, Señor, de amarte, de verte en cada página que leemos, Señor, de deleitarnos en ti, Señor, de poder buscar esa vida de oración y meditación en tu palabra. Como dije, que nos lleve a ver a Cristo, Señor, y a pensar como Cristo y a ser el reflejo de tu Hijo, Señor. Te pedimos que así como hiciste con todos aquellos héroes de la fe que están en el capítulo 11 de Hebreos, Señor, tú estés con nosotros también, Padre Celestial, para glorificarte, para exaltarte en un mundo, Señor, donde las tinieblas son palpables, donde la luz se aparta, Señor, donde lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, donde el egoísmo, el orgullo se puede ver a flor de piel, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser verdaderamente la iglesia que tú viniste a salvar, Señor amado. Lávanos con tu sangre, Señor, y permítenos seguir adelante perseverando con tu fuerza y no con las nuestras. Por los méritos de Jesús oramos. Amén.